el día de hoy. Hola, hola, hola a todos. Necesito saber si es que se escucha bien. Sí. Se escucha Sí. excelente. Ya. Ya, bueno, la verdad que yo tampoco me esperaba tanto público. No sé qué pasó. Ya, pero vamos a partir. Bueno, el tema de hoy día es perlas en manejo de vía aérea. Un tema muy potenciado durante estos últimos meses, ya en el manejo y en lo que hay que hacer en el manejo de la vía aérea. Entonces, ¿está grabando? Sí que se te olvidó grabar acá a Mati. Ya, ¿por qué Correcto. hablar de vía aérea? Por tres cosas. Lo primero, porque es un arma mortal. O sea, enfrentarse a la vía aérea y no tener los conocimientos adecuados o tener medidas de salvataje, la verdad que es mortal. Y podemos matar al paciente en el proceso preintubación y postintubación. Esta foto yo se la robé al doctor Peña, que fue mi tutor en el Sótero, y la verdad que la encontré genial y por eso se la robé. O sea, el laringoscopio es un arma para matar al paciente, ¿ya? Lo segundo, porque igual como interno y como estudiante de medicina o cualquier área de la salud, siempre hay que ser crítico a la hora de enfrentar a los pacientes y como también lo enfrentan otras personas, ¿ya? Y también informarse y estudiar de cómo se enfrentan las patologías de los pacientes. Y lo tercero, porque Brian me dijo, casi me obligó a hacer esto, así que le dije que sí, que él fue como que el que planeó todo esto. Entonces vamos con la primera perla o el primer escenario clínico de por qué hablar de vía aérea. Y lo principal y lo más básico es cómo posicionar al paciente, para que el paciente durante el proceso de manejo de vía aérea sea lo más correcto posible y no fallemos en algo tan básico como en la posición del paciente a la hora de intubar. Entonces, siempre cuando nosotros estudiamos medicina en cuarto año, que es cuando nos pasan esto, nos hablan de la posición de olfateo y la extensión de cabeza. Pero en realidad serán las medidas más efectivas a la hora de enfrentar una vía aérea. Y ahí viene la idea o la posición universal de ventilación e intubación. Y en el fondo, más allá de que si es olfateo o extensión de cabeza, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar la cama del paciente a 30-45 grados y repetir todo el rato, oído, esternón, cara paralela al cielo. O sea, el oído tiene que estar en la misma línea que el esternón y la cara paralelo al cielo. ¿Ya? Esa es la mejor forma de intubar al paciente y acceder a nuestra vía aérea. Entonces, acá están, no sé si ven mi pulsor, ¿lo ven? Sí. Ya. Entonces tengo 30 o 45 grados, elevo la cama del paciente y tengo la alineación que yo les decía, oído, esternón y la cara del paciente paralela al cielo. Esta es la forma más correcta de enfrentar una vía aérea, por tres razones. Porque tengo una mejor visibilidad de la vía aérea. Segundo, en esta posición estoy reclutando más unidades alveolares en nuestro paciente. Y tercero, evito riesgo de aspiración de mi paciente. Entonces, esto es lo mismo en un paciente obeso. También tengo la elevación, en este caso en rampa, con sábanas que se hace en pacientes obesos, 30-45 grados, el oído al esternón y la cara paralela al cielo. Esta es una de las formas más seguras o con la cual deberíamos enfrentar la vía aérea. Y bueno, esto lo puse porque en realidad sí, ¿y por qué dije esto? Porque así se nos enseña vía aérea cómo debemos abordar el paciente. Un paciente que está solamente con una almohadilla o una sábana a nivel solamente del cuello y no alcanzamos toda la elevación de 30-45 grados de nuestro paciente. Y así se nos enseña la posición de intubar a un paciente. Entonces, lo que quería hacer con esto es que ya cambiemos como este paradigma de intubar a los pacientes de cúbito supino. Esto es lo primero. Lo segundo, vamos a hacer un caso clínico. Es un paciente masculino, tiene 50 años y su motivo de consulta es disnea, ¿ya? Como todo en medicina de urgencia, los tres datos fundamentales y nos enfrentamos ahora a sus signos vitales. Es un paciente que está con una frecuencia cardíaca de 130, está taquipneico con 34, está con una presión 130-90 y está saturando 82% ya con un reservorio de 15 litros. O sea, 82% en un paciente con 15 litros, un paciente que ya viene mal. Está febril y a nivel de la evaluación neurológica es un paciente que está delirioso, está agitado y no pudo saturar más porque estaba muy agitado y se sacaba el reservorio
no quería nada con nadie y decía, con suerte podía decir que no puedo respirar más. Entonces es un paciente que está agitado, un paciente que está desaturando ya con 15 litros y que viene en la ambulancia, lo vienen a entregar al reanimador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestro paciente? Y como en toda la medicina de urgencia, evaluación primaria. Ya vía aérea, ventilación, circulación, ultrasonido, en este caso viene disnea, podremos aplicar algún protocolo Blue, ver el déficit neurológico del paciente y la exposición. Y yo siempre considero en la exposición también E de mucoglucotés y E de electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, lo principal es la evaluación de este paciente. Y en este caso es un paciente que nos informan que durante el traslado de la ambulancia, un paciente muy agitado, se sacó el reservorio durante todo el traslado y nunca se pudo oxigenar bien y nunca pudo aumentar más allá de 82%. Entonces, ahí entra ¿qué hacemos con este paciente con estas características? ¿Ya? Y ahí, bueno, esta clase de manejo de vía aérea, así que una de nuestras acciones primarias es el manejo de la vía aérea de este paciente. Es un paciente que tiene dificultad respiratoria, está como uso de musculatura accesoria, y la respuesta que gran parte daría sería una secuencia de intubación rápida, que la aprendemos en cuarto año, la enseña el doctor Castillo, y es la típica secuencia de intubación rápida que tiene 7 pasos, las 7P, súper protocolizado, en el cual lo que primero tenemos que hacer es prepararnos ante el manejo de una vía aérea, considerando que a pesar de que es una secuencia rápida de intubación, no es una secuencia emergente o hay que hacerla apurado, sino que hay que tomar su calma y está todo protocolizado de lo que hay que hacer. Entonces nos preparamos con el equipo de succión, con el oxígeno, qué oxígeno vamos a ocupar, los fármacos que vamos a ocupar, evaluamos la vía aérea de este paciente, monitorizamos al paciente y vemos todo el equipo que vamos a ocupar. Luego tenemos que preoxigenar a este paciente. Pero en esta etapa de la preoxigenación tenemos que acordarnos que el paciente está así. O sea, ya con un reservorio de 15 litros está saturando 82%, es un paciente que difícilmente lo vayamos a poder preoxigenar más. ¿Y por qué tenemos que preoxigenarlo? Porque ya está en 88%, o sea, ya está acá. Y ya sabemos que por la curva de disociación de la oximoglobina, ese paciente, luego de esta etapa o de este punto, cae estrepitosamente para abajo. Y ese paciente se le puede dar un paro hipóxico y el paciente se puede parar. Por lo tanto, es difícil este paciente. Acá, visto de una manera más dramática, tenemos nuestro espacio de apnea segura en el cual podemos realizar el manejo de la vía aérea, pero después, inmediatamente, este paciente se cae a una hipoxemia crítica y después ya bajo los 70, bajo los 60% de saturación, el paciente ya en un par de segundos va a estar en un paro y vamos a estar haciendo compresión a ese paciente. Entonces, la preoxigenación es importantísima. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos? Tenemos que preoxigenar a un paciente que está agitado, está con un delirio hiperactivo y no quiere nada con nadie, no se deja poner la mascarilla, no quiere hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Un efecto disociativo, o sea, queremos disociar al paciente, separar a lo que está haciendo el paciente, separar sus funciones cognitivas con el resto del cuerpo, queremos conservar su ventilación y queremos conservar el reflejo de vía aérea. Entonces, ahí tenemos que pensar qué fármaco me va a ayudar a generar esto y poder preoxigenar de la mejor manera a mi paciente. Y ahí viene este fármaco que es maravilloso, que es la ketamina. La ketamina, en esa dosis, que es la dosis disociativa, 1 miligramo por kilo, la dosis de inducción llega hasta 2 miligramos por kilo, pero ocupamos acá la ketamina como una sedación procedural, donde el procedimiento es la preoxigenación propiamente tal. O sea, nosotros le vamos a dar ketamina a ese paciente para poder preoxigenarlo y después continuar con mi habitual secuencia de intubación rápida. ¿Ya? Ese es el objetivo de la ketamina. Ahora, efectos adversos de la ketamina, se han reportado que pacientes pueden llegar a hacer apnea, pero la verdad que no es un efecto frecuente de la ketamina, que a veces se le tiene ese miedo. ¿Ya? Pero si se pasa lento, alrededor de 30, 45 segundos, no debería haber problema. ¿Cuál es uno de los efectos adversos? Que genera alucinaciones en los pacientes cuando después de la administración de la ketamina ven como alucinaciones. Por eso puse esta foto. Entonces, pasamos de una secuencia de intubación rápida a una secuencia de intubación retardada, que es lo que hicimos en ese momento. O sea, administramos ketamina para preoxigenar a este paciente y poder continuar con el manejo de la vía aérea. Y eso es lo que se conoce como secuencia de intubación retardada. Acá hay algunos protocolos del doctor que propuso esto, que fue en el año 2010, y acá hay otros protocolos más actuales de qué es lo que deberíamos hacer con nuestro paciente, también con el efecto disociativo de la ketamina.
Me salió acá. Ya. Y lo que decía después seguimos con nuestra secuencia de intubación rápida, conocida por todos. Aplicamos el paralítico, el bloqueante muscular, introducimos el tubo y ese paciente ya está intubado y tiene la vía aérea protegida. Ahora, estudios o que me avalen estas cosas, el mismo doctor que propuso la técnica el año 2010 hizo un estudio con un N de 62 pacientes, en el cual él los sometió a una secuencia de intubación retardada y se dio cuenta que mejoraba la saturación de oxígeno de un 88,9% a un 98%. O sea, con un N bastante bajo, sí, pero al parecer las saturaciones de nuestros pacientes mejoraron, ¿ya? Eso es es un estudio prospectivo y es el único estudio amplio que se ha hecho sobre esta técnica. La verdad que en la literatura actual no hay tanta evidencia o estudios en secuencia de intubación retardada. Ahora, secuencia de intubación retardada en COVID tampoco hay estudios al respecto, pero sí, esta es una carta al editor, no un estudio. Se demostró de anestesia y analgesia del mes pasado, de agosto del mes pasado, que los anestesiólogos reconocieron que ocuparon la secuencia de intubación retardada y les ayudó un montón en el manejo de pacientes COVID positivos que estaban desaturando de forma importante. Ellos aplicaron la secuencia de intubación retardada y en esta carta al editor de esta revista informaron que les sirvió mucho, ¿ya? Pero estudios al respecto en COVID no hay propiamente tal. El tercer tip también es en base a un caso clínico. Este es un paciente masculino, tiene 80 años y su motivo de consulta también es disnea, ¿ya? Entonces ya nos hacemos la cara de este paciente. Nuevamente, como en medicina de urgencia, después de esos 3 datos importantes, signos vitales. Es un paciente que está taquicárdico en 135, está taquipnéico en 132, está con presiones límite, ¿ya? 100/70, y es un paciente que está saturando 88% con 15 litros en una de no recirculación, y está febril. Y a diferencia del paciente anterior, es un paciente que no está agitado, sino que está somnoliento, un paciente que está soporoso y que se ve mal, ¿ya? Y acá cambia dramáticamente la situación, porque ya no tenemos un paciente agitado, sino que tenemos un paciente con estas características, uno ya piensa que está choqueado. Entonces, lo primero que hacemos con nuestros pacientes y en cualquier tipo de paciente en la urgencia es nuestra evaluación primaria. Y es un paciente que está mal perfundido, un paciente que está somnoliento, soporoso, tiene mal llene capilar, y un paciente entonces que está choqueado y probablemente sea un shock séptico. Entonces hacemos evaluación de la A, la B, la C, la U, para buscar el enfrentamiento del, no sé, algún protocolo RATS, etcétera, y para ver cómo nos enfrentamos a este paciente. Y lo más probable es que con estas características este paciente nuevamente curse con una secuencia de intubación rápida en la urgencia. Entonces nos acordamos de la clase que nos pasaron, preparamos las cosas, preoxigenamos a nuestro paciente. Pero ahora tenemos otra dificultad. El paciente ya está con un reservorio de 15 litros, saturando, no me acuerdo cuánto saturaba, 88%. O sea, ya está en el tope, con 15 litros, 88%. Y es probable que ese paciente ya no dé más. Y no es un paciente agitado, no es un paciente que esté luchando con esa mascarilla. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Y ahí existe esto, que es bueno, bonito, barato, está accesible en todas partes, y que es la naricera común y silvestre, en el cual nosotros, además de ponerle un reservorio a 15 litros, le vamos a poner la naricera a 15 litros a ese paciente. Y eso me va a aumentar la FiO2 que le estoy aportando a ese paciente, que ya la reservorio me da hasta un máximo de un 70%. Pero acá tenemos un problema. En el reanimador, la mayoría de las veces tenemos solamente el oxígeno central, ya, que está conectado a este flujómetro, y no tenemos más. Necesitamos 2 fuentes de oxígeno. Entonces ahí la recomendación es ocupar un tubo portátil donde podamos conectar esta naricera a este paciente. Y así tenemos 2 fuentes de oxígeno, aumentamos la FiO2 y además realizamos un concepto que es muy importante, que es la oxigenación apneica. O sea, en el fondo yo tengo un paciente que está con el reservorio y además está con la naricera o cánula nasal. Y me ayuda la oxigenación apneica porque además del reservorio que lo tengo este paciente, me está administrando oxígeno y tengo una fuente rica de oxígeno a nivel del hipofárix. Y cuando yo proceda a la intubación y el manejo avanzado de esa vía aérea, voy a tener, en el periodo de apnea, voy a tener oxígeno administrando a ese paciente. Y ya en estudios se ha demostrado que aumenta la saturación de mi paciente durante el periodo de intubación, disminución de la hipoxemia y me da un éxito en la intubación en el primer intento. Esto ya se ha demostrado y en estudios grandes de 1800 pacientes. Entonces, como recomendación ahora,
nunca, nunca, nunca sacar ya la cánula nasal, la naricera, gafas nasales, bigotera nasal, como quieran llamarlo, hasta que el tubo ya esté puesto, ¿ya? Porque se ha demostrado ya que me ayuda y me da éxito en la intubación. Ahora, probablemente esta paciente con 15 litros y saturando 88%, lo más probable es que administrando más oxígeno no es de ella el problema, sino que además de esta alteración BQ que tenga una causa fisiopatológica de su insuficiencia respiratoria de tipo Chan. O sea, está tan llena de fluidos, tan llena de pus, tan llena de atelectasia, que la ventilación que estoy haciendo en esa paciente es 0 y la perfusión no se perfunde la sangre. Por lo tanto, está en un chat o en un cortocircuito. O sea, es como si la sangre no se oxigenara para nada. Entonces, ahí lo que yo tendría que buscar o pensar es que en esa paciente yo necesito no solamente administrarle una mayor FiO2, sino que también empezar a reclutar más unidades alveolares del pulmón. Y eso lo puede hacer con esta máscara, este ambú, esta máscara, bolsa máscara, ¿ya? Pero además de eso, que me entrega ya de por sí una mayor FiO2 que el reservorio, empezar a reclutar más unidades alveolares. Y esto lo puedo conseguir con una válvula PIP. En el fondo es la presión que yo le voy a otorgar a ese paciente al final de la expiración. Y con eso yo voy a reclutar, además de darle mayor FiO2, unidades alveolares. Y ese paciente me puede ir mejor. Entonces, y esto también es otra cosa que quizás me reten o algunos doctores o algún anestesiólogo, pero las recomendaciones actuales son que generalmente se nos enseña la técnica CNE para la fijación del ambú a la cabeza del paciente. Pero para nosotros es tan importante la preoxigenación en el manejo de la vía aérea que ya ni siquiera tenemos que hacerlo con una mano, sino que tenemos que hacerlo incluso a la técnica de 2 manos. Y se recomienda acá la técnica de los 2 pulgares, porque es tan preciado para nosotros el momento de la preoxigenación que cualquier fuga que ocurra en la mascarilla o en el acople de la máscara ambú con el paciente, con la cara del paciente, se va a perder todo lo que habíamos conseguido acá, la FiO2 que era mayor en la bolsa máscara, y se va a perder el efecto del PIP. O sea, es tan crucial esto que ya desechamos la técnica de CNE, sino que nos quedamos con la técnica de los pulgares. O sea, tenemos un operador exclusivo para firmar la máscara ambú. Y acá es lo mismo que lo que tenemos. Tenemos la máscara, la bolsa máscara. Acá, si ustedes ven, todavía está con la naricera. Y acá yo estoy intubando a mi paciente. Ya estoy haciendo la laringoscopía y todavía tengo la naricera puesta. Eso es la oxigenación apneica. Y cuando ya nada de eso funciona, me queda otra patita, otra posibilidad, que es la ventilación mecánica no invasiva para preoxigenar a mi paciente. Ya sabemos el montón de utilidades que tiene la ventilación mecánica no invasiva, pero aquí voy a ocuparla como preoxigenación de mi paciente. O sea, mi paciente está tan mal que yo le voy a poner un CPAP con un PIP de 5 hasta 15, y voy a esperar que ese paciente sature más de 95% durante 3 minutos, y ahí yo voy a considerar que ese paciente ya está preoxigenado. Esa es como la medida última, y si es que hay disponibilidad. Y si es que dadas las circunstancias actuales del COVID se puede usar o no. Y la pregunta que viene, ¿y qué pasa si a pesar de todas esas medidas extraordinarias que vimos, sigue el paciente con una saturación menos de 95% y me quiero enfrentar a esa vía aérea? ¿Qué voy a hacer? Porque no lo puedo intubar así. Y ahí viene el cuarto punto, y que en el fondo es la intubación vigil. Esto que igual era nuevo para mí, yo lo aprendí en verano de este año, y que en el fondo es cuando yo tengo vías aéreas que son, como decía un doctor, muy pelúas. Ese paciente yo lo voy a intubar de forma vigil, o sea, despierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le pongo un bloqueante muscular, un paralítico a ese paciente, está tan mal, tanto desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, no me satura más de 80, o un paciente obeso, mórbido, que si yo lo bloqueo, ese paciente no va a resistir la apnea del bloqueante muscular. Por lo tanto, tengo que hacer una intubación vigil con el paciente de esto. Y las indicaciones son vías aéreas que son extremadamente difíciles, pacientes que igual tengo tiempo porque esta intubación vigil se demora, y pacientes cooperadores. Un paciente despierto igual me tiene que cooperar y que tenga bajo riesgo de vómito. Esta es la secuencia
de la intubación vigil, que la propone el mismo doctor que propone la secuencia de intubación retardada. En el fondo, administro atropina, pero como un agente sedante, o dancentrol para abolir un poco el reflejo nauseoso que el paciente no emite. Y lo principal acá, y lo que quieran que entiendan, independiente de todo este procedimiento, es que le damos lidocaína a ese paciente, lidocaína topicalizada, o sea, le damos spray o le damos gárgaras de lidocaína al paciente para que la región del hipofárix quede anestesiada. Ya luego de eso hacemos una prooxigenación de ese paciente, posicionamos al paciente, acá igual le dan la ketamina bajo la misma lógica de la secuencia de intubación retardada, ponemos el bully y después el tubo. Pero en ningún momento de esto, en la secuencia propiamente tal, está el bloqueante muscular. Entonces, lo que quiero que entiendan más allá de cómo es o cómo se hace, en el fondo aplicamos la lidocaína, que es el anestésico local que siempre se ocupa para cualquier sutura, etcétera. Pero acá se lo ponemos en nebulización e incluso se lo ponemos en spray o en gárgaras de lidocaína, cosa que queda anestesiada esa zona. Hacemos la laringoscopía, ponemos un bulle porque es una vía aérea difícil, tanto anatómica como fisiológicamente, no tengo que dudar en poner el bulle, pongo el tubo y ese paciente ya está intubado. Y eso se hace de manera vigil, ¿ya? Y esta es una medida de salvataje que, como yo les dije, la aprendí hace poco. Ahora vamos al quinto tip. También en base a un caso clínico, es un paciente masculino, tiene 70 años, y es un paciente que comenzó con disartria, está con debilidad muscular y tenía desviación de comisura bucal. Paciente con el paso del tiempo empezó a comprometer de conciencia y empezó a vomitar. Y como cualquier indicación de este tipo de características, se procedió a intubar a este paciente. ¿Qué más? Eso. Entonces, esto, no sé, pues, supongamos que fue en cualquier centro, algún SAPU o algún lugar extrahospitalario, y llaman al SAMU para ir a trasladar a ese paciente desde algún SAPU hacia el hospital donde tenga resolución desde el punto de vista de alguna trombolisis o algún otro centro, una trombectomía mecánica. Entonces, este paciente lo intuban, entra a SAMU, va a buscar al paciente y se encuentra con esto. Entonces, el paciente con 0 latidos por minuto está con la frecuencia respiratoria según la ventilación mecánica que fue instaurada en este paciente, está hipotenso 0,0, está saturando 0% y está con una temperatura de 35. Este igual es un caso exagerado, pero lo quise poner esto porque, en el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Independiente de esto, evaluación primaria. O sea, el paciente está en un paro cardiorrespiratorio y lo más probable es que vayamos a hacer maniobras ACLS para tratar de retornar la circulación espontánea a este paciente. Pero independiente de eso, lo que quiero es qué mató a este paciente. Y ahí viene el concepto de los hope killers, en el fondo, que es cuando las cosas se hacen mal o cosas que se pudieron haber hecho mejor o son prevenibles, no se hacen, ¿ya? Y ahí viene el concepto de hope killers, que en el fondo son los asesinos de la intubación. Un paciente que está hipotenso, un paciente que está hipoxémico o un paciente que está con una acidosis, ese paciente se va a morir si es que no es manejado de la manera correcta. Entonces, en detalle, la hipotensión. Si yo ya tengo un paciente preintubación que está hipotenso, ese paciente durante el proceso de la intubación, ese paciente se va a hipotensar más, va a desaturar más, y lo más probable es que ese paciente me haga un paro por hipoxia, un paro hipoxémico. Por lo tanto, ese paciente, antes de iniciar la secuencia de intubación, cualquiera sea, tengo que reanimarlo. Reanimarlo con fluido, reanimarlo con drogas. Porque el mismo efecto de las drogas o el mismo efecto de la presión positiva me va a hipotensar aún más a ese paciente. Entonces, lo primero en estos casos es la reanimación de mi paciente de forma adecuada. En los casos de shock o en los casos de hipotensión, además, en mi secuencia de intubación rápida, yo tengo que disminuir la dosis y los inductores. ¿Ya? Hay algunos que hablan de disminución del 30, 50, hasta de un 80% de la dosis. Ya, por ejemplo, no sé, por la ketamina, dosis de 1,5, bajarla a 1, bajarla a 0,8. ¿Ya? Y al contrario, el relajante muscular, subirlo al 30, 50 o al 80%. ¿Ya? Y con eso yo voy a tener más resguardo de la hipotensión de ese paciente.
Y evidentemente que también hay que tener cuidado con las drogas. Si yo tengo un paciente que está en shock, un paciente que está con presiones bajísimas, lo más probable es que no haya que medicarlo con fentanil, por ejemplo. ¿Ya? Y además, la hipotensión la podemos tratar con esto, que también yo lo aprendí hace poco igual, que es la adrenalina, pero en push dose. En el fondo es una dilución de la adrenalina, que primero se diluye, se lleva a 10, la misma ampolla que está en todos los carros de paro, en todas las ambulancias. Saco uno, lo llevo a 10 y después boto los 9 y la vuelvo a diluir en un suero y me quedan 10. Y hasta que al final genero una dilución de 20 gamas y eso lo voy administrando cada 3-5 minutos y eso me va a dar tiempo para preparar, por ejemplo, una VIC de una noradrenalina para tratar la hipotensión de ese paciente. En este link QR sale un doctor, que es el doctor Basaure, donde él sale preparando la dilución del post dose de adrenalina. ¿Qué más? Independiente de eso, lo que también quería decir es que si un paciente que lo intubamos está hipotenso, le administré las drogas, se hipotensa más, y no hago nada para revertir eso, estoy matando al paciente, ese paciente se va a morir. Y probablemente nosotros, la persona que intuba, no vea la muerte del paciente, pero ese paciente se va a morir en la ambulancia o se va a morir cuando llegue al hospital. Y eso depende de la persona que intuba, porque las condiciones se tienen que dar en la preintubación, ¿ya? Lo mismo con la oxigenación. Si yo tengo un paciente que está desaturando, no le puedo hacer una buena preoxigenación, ese paciente se va a morir en la ambulancia o cuando llega al hospital de derivación. Por lo tanto, la preoxigenación en estos pacientes es vital. Yo tengo que cerciorarme de que ese paciente me haya cumplido con la saturación o la desnitrogenización correcta, ¿ya? Y tengo que hacer una buena preoxigenación. Y hay otras medidas, como lo que habíamos hablado de intubación vigil. Pero si ese paciente me sale de un SAPU desaturando, o un paciente que tuvo una mala preoxigenación, ese paciente se va a morir en la ambulancia o se va a morir en el hospital. Y el outcome de ese paciente va a ser pésimo igual. O sea, a lo mismo con intubar a un paciente si después va a llegar muerto al hospital. Aunque no es tampoco llegar y tirar a los pacientes al hospital. Y lo tercero es el pH, que es la P del Hope Killer. En el fondo, si yo tengo un paciente que está por X motivo, por una acidosis, por ejemplo, una acidosis metabólica, y que tuve que hacer manejo avanzado de la vía aérea, tengo que, antes de intubar a ese paciente, corregir la causa de la acidosis. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, intubo a ese paciente, la acidosis de ese paciente se va a compensar con una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, ese paciente va a hiperventilar para botar CO2. Y en ese botar CO2, si yo lo conecto a un ventilador mecánico y le pongo un parámetro normal, este paciente va a hacer una acidosis aguda y el paciente se va a morir, ¿ya? Entonces, ahí el doctor Weinhardt propone que en esos casos la ventilación mecánica invasiva se tiene que programar en el parámetro de 8 ml por kilo, siempre el kilo según el peso ideal, siempre, y una frecuencia respiratoria de 30, o asimilar la frecuencia respiratoria que tenía el paciente antes de ser intubado, porque en el fondo esa frecuencia respiratoria es la que me estaba compensando la acidosis metabólica de ese paciente. Entonces eso es importantísimo. No saco nada con poner un ventilador en 22, porque ese paciente le va a dar una acidosis metabólica aguda y el paciente se va a morir. Y bueno, hay algunos estudios que igual son controversiales, que si administramos o no bicarbonato de sodio, que eso igual podríamos poner en discusión cuando se termine la presentación. Después viene el sexto punto, también en base a un caso clínico. Este es un paciente, por ejemplo, llaman al médico de turno por una femenina, tiene 65 años, y no sabemos nada de la paciente y que está en ventilación mecánica invasiva. No sabemos nada más. Y cuando llegamos, vemos los signos vitales, está con buena frecuencia, está con buena frecuencia respiratoria del ventilador mecánico, está con buena presión, pero está saturando 85% y está en ventilación mecánica invasiva. Entonces ahí nosotros, ¿qué hacemos? Lo mismo, evaluación primaria. Ya, independiente de que el paciente esté conectado a un ventilador, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver a nuestro paciente desde la A a la E. ¿Ya? Y esto igual una de las cosas que pasa, porque uno al tiro dice ventilación mecánica, vamos al tiro al ventilador y cambiamos los parámetros. Y en realidad eso no es lo correcto, ¿ya? Porque siempre evaluación primaria, nuestro paciente va primero. Entonces ahí hay otro concepto de qué pasa en estas situaciones, qué hacemos en estas situaciones.
Entonces está esta sigla que son los dots and don'ts, o los do's and don'ts, en que me dice qué es lo que tengo que hacer en esta situación. Entonces, lo primero que tengo que hacer en un paciente que está desaturando no es ponerme a arreglar los parámetros del ventilador mecánico, subir la frecuencia, a darle más volumen corriente, darle más PIB, no. Lo que tengo que hacer es desconectar a ese paciente del ventilador mecánico. Ahora, en estos casos actuales del COVID, además hay que clampearlo y ponerle una bolsa mascarilla. Ponerle una bolsa mascarilla y si es con PIB, mejor aún. ¿Ya? Entonces lo ambuceo y lo desconecto, lo ambuceo y después tengo que ver qué pasó con el tubo. Si el tubo está en la posición correcta, si el tubo se corrió, si es que está con secreciones o no. Pero lo primero y lo más importante de esta idea, porque lo desconecto al ventilador y lo empiezo a ambucear. Y eso me va a dar tiempo, voy a empezar nuevamente a tener saturaciones aceptables y me va a dar tiempo para corregir qué es lo que estaba pasando con ese paciente. Después viene el T-Week, que en el fondo es ver qué parámetro, o si es que hay algún parámetro incorrecto del ventilador mecánico, y ya en personas que están más experimentadas podríamos incluso hacer un ultrasonido de lo que le podría estar pasando al paciente, si hay que hay algún TEP, si es que hay alguna sobrecarga ventricular derecha, o qué es lo que le está pasando a mi paciente. Y después tengo que buscar la causa de por qué mi paciente está desaturando. Y ahí vienen los DOPES, que en el fondo es la D, que es si es que el tubo se desplazó, si es que el tubo está obstruido, si es que hay algún neumotórax secundario al proceso de intubación, si es que el equipo está correcto. Y a veces pasa que errores tan simples, por ejemplo, se acabó la batería o está desconectado o algún parámetro está malo o se corrió cualquier cosa, eso, o hasta el mismo, por ejemplo, me ha pasado que vamos a buscar pacientes y que tienen nuestro monitor, marca cosas distintas al monitor del centro que está. Y el centro que está marca saturaciones de 80, 89, 90, con unas frecuencias cardíacas que están en 150, lo conectamos a nuestro monitor y tienen parámetros normales. O sea, hay cosas que son tan obvias o a veces tontas que pasan inadvertidas, es la solución del paciente. ¿Ya? Y esta que no la alcanzo a ver, ¿qué es? El stacking, que en el fondo es cuando el paciente no está bien dormido y empieza a luchar con el ventilador mecánico y empieza a desaturar, ¿ya? Pero en el fondo lo más importante es esta idea porque el paciente lo desconecta y lo empieza a embucear. Y después busco las causas de por qué mi paciente está desaturando. Y lo último, y que también esto último y final, es que todo esto que nosotros hablábamos del manejo avanzado de la vía aérea, las cosas que tienen evidencia, cosas tan simples como la posición de un paciente, hacer una secuencia de intubación retardada, etcétera, que se hacen en el hospitalario con muchas personas, en la ambulancia solamente se hace en este espacio reducido, que a veces es precario, es hostil a veces, y se hace solamente con 2 operadores, ¿ya? O sea, se hace con un reanimador, en el mejor de los casos, porque tenemos ambulancias básicas igual, pero se hace con un reanimador y se hace con un paramédico o una paramédica. Y ellos dos se encargan de pacientes que pueden estar gravísimos, pacientes que están muy mal, y ellos dos se encargan de todo el manejo de la vía aérea si es que es necesario hacerla. Entonces, yo me puse a pensar y también a buscar, este es un estudio muy grande de metaanálisis que reunió a cerca de 35.000 pacientes, en el cual eran pacientes politraumatizados que tenían indicación de manejo avanzado de la vía aérea. Y se comparó la mortalidad de los pacientes que se intubaron en el prehospitalario con una mortalidad de un 48%, o sea, tirar una moneda al aire si es que el paciente se moría o vivía. O sea, la mortalidad es altísima en la intubación en el prehospitalario. Versus el mismo paciente politraumatizado que tenía indicación de manejo avanzado de la vía aérea y que en el ambiente hospitalario un 30% de mortalidad. Yo no sé si estas serán las cifras que, por ejemplo, manejan acá en el hospital de Antofagasta, o si es que está cercano, alejado, es menor o es más. Pero este es el estudio con 35.000 pacientes. Y en el fondo esta ya pues como para demostrar el ambiente hostil que se trabaja en la ambulancia. O sea, tenemos pacientes gravísimos y la mortalidad reportada es de un 50%. O sea, tirar una moneda al aire de la sobrevida de ese paciente. Entonces, yo siempre me hacía la pregunta, ¿qué podemos hacer para revertir esto? Y hay este estudio del 2018, que igual tiene un N súper poco, hicieron 2 grupos de pacientes, el primer grupo con 100 pacientes y el segundo grupo con 90 pacientes.
en el cual hicieron técnicas súper sencillas. En el primer grupo de pacientes hicieron la secuencia rápida de intubación estándar, que habían aprendido desde cuarto de medicina, versus un grupo donde los entrenaron y le dijeron, ¿saben qué? Ahora va a tener que posicionar bien al paciente a la hora de intubar. Va a tener que hacer oxigenación apneica, o sea, le va a tener que poner en la naricera la gafa nasal durante el proceso todo de intubación. Va a hacer secuencia de intubación retardada, o sea, le va a dar ketamina a este paciente para disociarlo, para oxigenarlo bien y después seguir con tu secuencia de intubación rápida. Y después, vas a hacer una preoxigenación adecuada dirigida por objetivos. O sea, ese paciente tiene que estar preoxigenado antes de saltarle el tubo. Y estos resultados en realidad yo no sé si sean, o la veracidad de estos datos, estos resultados, pero la verdad que esto salió en el estudio. Mira, esto es antes, el grupo que no estaba o no aplicó estas medidas, esto es antes, y mira las desaturaciones que te hacía. O sea, pacientes que desaturaban mucho, versus el grupo de después, que hizo todas estas medidas, posicionamiento, oxigenación, retardada, preoxigenación adecuada, y mira las desaturaciones que hizo, casi nada, ¿ya? Entonces, yo no sé la veracidad de estos resultados o cómo analizarlos desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Igual es un N súper poco, el primer grupo de 100 pacientes, el segundo de 90 pacientes, pero medidas tan básicas como posicionar al paciente, ponerle una naricera y hacer una preoxigenación adecuada, te cambia dramáticamente el resultado de la saturación del paciente. Ahí está la referencia al estudio, si quieren lo pueden leer, o si quieren después lo quieren discutir, pero me sorprendió mucho. Entonces, como conclusión de esto, el laringoscopio, el manejo de la vía aérea es un arma mortal. Ya, o sea, puedes matar al paciente y lo matas. Nada más que decir. Cosas tan básicas como esto: 30 grados, oído esternón, cara paralela al cielo. Eso de que te enseñan de solamente la extensión de la cabeza y olfateo, chao, o sea, ocupa y eleva la cama del paciente. Ketamina para disociar y hacer una intubación de secuencia de intubación retardada. Oxigenación apneica ahora siempre, o sea, ocúpalo, tiene evidencia y le das más chance a tu paciente. Conocer los hop killers, que es de lo que se va a morir tu paciente en la preintubación, en la intubación y en el postintubación. Y quizás tú no veas la muerte cuando intubas al paciente, pero se va a morir en la ambulancia o se va a morir en el hospitalario. Y esto que las condiciones de la ambulancia de manejar una vía aérea es muy difícil, pero hay parece evidencia o hay medidas que son súper básicas que aumentan la sobrevida y aumentan la saturación de nuestros pacientes a la hora de manejar esa difícil vía aérea. Y esto, reconocimiento al equipo SAMU, que en estos meses ha sido difícil su trabajo, son verdaderas UCIs móviles las que están trasladando pacientes críticos, así que mi agradecimiento y reconocimiento al centro regulador que gestiona todas las ambulancias, las llamadas, y al equipo interventor que en realidad, la verdad que muy admirado de ellos, así que reconocimiento para ellos, que ellos son grandes dentro de esta pandemia y en general, siempre lo ha sido. En este link está toda la bibliografía, todos los papers, y está la presentación, y va a quedar la grabación de la clase igual. Y eso, muchas gracias.